de un libro, un cuento. La muerte de Iván Ilis es una novela del escritor ruso León Tolstoy, que se publicó por primera vez en 1886. En la vasta extensión de la Rusia imperial, allá por aquellos años de 1800, nació Iván Ilis Golovin, en una familia acomodada y muy respetable. Desde pequeño, Iván mostró una inclinación natural hacia la justicia, la equidad y el orden, y eran valores que lo guiaron a estudiar a ser abogado en la universidad, donde su diligencia y su talento lo destacaron entre sus compañeros. Con una mente aguda y una ética de trabajo impecable, Iván ascendió rápidamente en su carrera, convirtiéndose en juez. Su vida se llenó de logros, de respetabilidad, y parecía ser siempre un ejemplo de éxito y de decencia. A los 30 años, Iván se casó con Praskovia, una mujer que parecía ser la compañera ideal para un hombre de su posición. Praskovia era una mujer encantadora y atenta, y juntos disfrutaban de una vida social activa, rodeada de amigos y conocidos de la alta sociedad. Tuvieron 2 hijos, y su hogar estaba lleno de risas y de prosperidad. Sin embargo, pues con el tiempo, la relación entre Iván y Praskovia comenzó a deteriorarse. Praskovia se volvió exigente y quejumbrosa, y los conflictos domésticos se hicieron más frecuentes. Iván, buscando refugio del malestar en su hogar, se sumergió más aún en su trabajo y se metió mucho en el trabajo, encontrando en sus deberes profesionales un escape y su única fuente de satisfacción. La carrera profesional de Iván continuó ascendiendo. Cada promoción era un eslabón más hacia la cima del éxito, hacia la respetabilidad. Con cada avance, Iván sentía una mezcla de orgullo y satisfacción, convencido de que estaba construyendo una vida muy significativa y valiosa. La necesidad de mantener y exhibir su estatus social lo llevó a invertir en una casa nueva, más grande, adecuada a su creciente prestigio. Iván dedicó tiempo y esfuerzo a decorar y amueblar su nuevo hogar, asegurándose de que cada detalle reflejaba su éxito y su buen gusto. Un día, mientras colgaba unas cortinas, Iván sufrió una caída. Al principio solo sintió una molestia pequeña en el costado, pero pasado el tiempo, el dolor se fue haciendo cada vez más intenso. Al principio, Iván trató de ignorar el dolor, pensando que desaparecería por sí solo. Sin embargo, cuando el dolor se volvió constante y más agudo, Iván consultó a varios médicos. Cada visita al médico resultaba más frustrante que la anterior, ya que ninguno podía darle un diagnóstico claro ni una cura efectiva. Algunos médicos sugerían que se trataba de una enfermedad menor, mientras que otros lo sometían a tratamientos dolorosos y costosos sin ningún resultado. El dolor persistente e implacable comenzó a dominar su vida, y la incertidumbre sobre su condición aumentó. Aumentó también su desesperación por el dolor. Entonces el dolor físico se convirtió en un tormento constante. Afectado por todos los aspectos de su vida, Iván ya no podía contar con solo en su trabajo, y las actividades que antes le daban placer, ahora le resultaban insoportables. Su hogar, que antes fue un refugio de confort, se transformó en un lugar de sufrimiento y aislamiento. Praskovia, incapaz de comprender la gravedad de su situación de su esposo, se mostró cada vez más distante y más preocupada por la apariencia social que por el bienestar de su marido, de Iván. Sus hijos estaban ocupados en sus propias vidas y también se mantenían alejados emocionalmente. Iván se encontraba solo en su dolor,
rodeado de indiferencia, de incomprensión y de malos entendidos. Praskovia intentaba mantener las apariencias sociales y aunque se preocupaba por Iván, sus esfuerzos eran más bien superficiales. Consultaba a médicos solo por cumplir y su preocupación real parecía centrarse más en cómo afectaba la enfermedad de Iván a su vida social que en cuidar a su marido. En una ocasión organizó una cena con amigos, asegurándose de que Iván estuviera lo suficientemente sedado para no interrumpir la velada. Esta superficialidad y falta de empatía de la mujer de Iván, de Praskovia, aumentaban aún más el sufrimiento, y que sentía cada vez más aislado en su propio hogar, más solo. En este sombrío panorama, solo Gerasim, que era un joven sirviente, mostró compasión y empatía por Iván. Gerasim, con su naturaleza sencilla y bondadosa, cuidaba de Iván con devoción y ternura. Aupaba y elevaba el cuerpo dolorido de Iván, ayudándole con sus necesidades básicas, y lo más importante, Iván se sentía tratado con dignidad y humanidad. La presencia de Gerasim se convirtió en el consuelo para él, un recordatorio de que de alguna manera todavía existía bondad en el mundo. Gerasim también proporcionaba un alivio genuino. Colocaba almohadas para que Iván pudiera encontrar una posición menos dolorosa, le daba de beber con cuidado y tenía mucha paciencia. Iván encontraba en Gerasim sinceridad y una bondad que contrastaban con la frialdad y la hipocresía con que se veía al resto de su entorno. La atención de Gerasim le brindaba no solo alivio físico, sino también un respiro emocional en tanto sufrimiento. A medida que su enfermedad avanzaba, Iván Ilich se sumergió en una profunda introspección, en mirar a sí mismo, y comenzó a cuestionarse su vida, preguntándose si había vivido de manera correcta. Recordó su juventud, sus aspiraciones y cómo había sido arrastrado por las expectativas sociales y la búsqueda de un estatus que le hiciera importante frente a los demás. Se dio cuenta que había vivido una vida superficial, centrada en la aprobación de los demás y en los logros materiales, pero vacía de verdadero amor y significado. Se dio cuenta de que muchos de sus éxitos profesionales y sociales, que había considerado él como logros muy significativos, en realidad solo eran una fachada. Había buscado constantemente la aprobación de sus superiores y la envidia de sus iguales, sin detenerse a considerar si estos logros le proporcionaban una verdadera satisfacción. También reflexionó mucho sobre su matrimonio y se dio cuenta de que, aunque había querido a Praskovia en un principio, su relación se había convertido en una rutina vacía, pero muy vacía del afecto que normalmente hay que tener con la mujer, con la esposa. Sus hijos, a quienes había amado con locura, ahora parecían extraños, distantes y ajenos a su dolor. El sufrimiento de Iván se intensificó, llevándolo incluso a la desesperación. En sus momentos más oscuros, experimentó una mezcla de terror y de angustia, temiendo la inminencia de la muerte. Sus noches estaban plagadas de insomnio, no podía dormir y sus días llenos de dolor que parecían no tener fin. Se sentía como atrapado en una espiral descendente de dolor y miedo, incapaz de sentir que podía haber una salida. A través de su dolor, empezó a comprender que la vida que había llevado no había sido auténtica y que había ignorado las cosas más importantes: el amor, la comprensión y la conexión con los demás,
la conexión. En el transcurso de la enfermedad, de ese dolor tan intenso, Iván comenzó a tener visiones y pensamientos que lo llevaron a confrontar su miedo a la muerte. Entonces empezó a recordar momentos de su infancia, cuando la vida era simple y llena de alegría, antes de las complicaciones de la adultez y esas expectativas sociales que nublaron su existencia. Y los recuerdos le traían una mezcla de dolor y a la vez consuelo. Le ayudaban a entender que, en algún momento, había conocido la verdadera felicidad. En sus últimos días, Iván alcanzó una especie de revelación. Comprendió que la muerte no era simplemente el final, sino una transición hacia algo más grande y misterioso. Esa comprensión le permitió encontrar un poco de luz, un poco de paz interior. Y finalmente, en medio de un gran sufrimiento, Iván tuvo una epifanía, una revelación. Vio la luz y se dio cuenta de que, aunque su vida había estado marcada por la conformidad y el vacío, aún tenía la oportunidad de reconciliarse consigo mismo y con su destino. Con esta nueva forma de ver, Iván comenzó a aceptar su situación. Encontró consuelo en la idea de que su sufrimiento tenía un propósito y que a través de él podía alcanzar una verdad más profunda. En sus últimos momentos, experimentó una sensación de liberación. Aceptó su destino con serenidad y encontró mucho consuelo en la idea de que su sufrimiento tenía un propósito. Murió en paz, con una sonrisa en su rostro, dejando atrás el dolor y la desesperación. Aunque su vida había sido un reflejo de las expectativas sociales y la superficialidad, en su muerte encontró una verdad más profunda y significativa. La muerte de Iván Illich no solo obtuvo un final trágico, sino la culminación reveladora de una vida que, a pesar de errores y vacíos, logró encontrar un significado más profundo en sus últimos momentos. La historia de Iván es un recordatorio de la importancia de vivir una vida auténtica, llena de amor y compasión, y de no perder de vista lo que realmente importa en medio de búsqueda de éxito y estatus. Iván, a través de su dolor y sus reflexiones, nos muestra que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una oportunidad para encontrar la luz y el verdadero significado de nuestra existencia.